vamos a hacer este ejercicio de dinámica, que es curioso porque no tiene ni un solo dato numérico. Todos los datos son literales. Vamos allá. Dice, dejamos caer un cuerpo de masa m por un plano inclinado. Dejamos caer un cuerpo de masa m por un plano inclinado, un ángulo alfa con la horizontal, siendo nu el coeficiente de rozamiento. Nos piden que hallemos la aceleración a la que se verá sometido el cuerpo y nos dan como dato también el valor de g, no, la letra g. Bien, cuando vamos a hacer un ejercicio de dinámica, lo primero es dibujar todas las fuerzas que actúan. Sabemos que el peso hacia el centro de la Tierra, la normal, que es la reacción del suelo a la presión del cuerpo, y por otro lado tenemos la fuerza de rozamiento. Lo primero para un ejercicio de dinámica, primero dibujar las fuerzas. Tenemos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Mira, esta mosquita quiere aprender física. Venga, fuera. La normal, la fuerza de rozamiento y el peso. Lo siguiente es elegir un sistema de referencia, de tal manera que el eje de las X esté en la dirección y sentido del movimiento y el eje Y sea perpendicular a él. Dibujamos las fuerzas, elegimos un sistema de referencia, eje X en la dirección y sentido del movimiento, y ahora lo que nos queda es descomponer las fuerzas que no caigan sobre nuestros ejes. Fíjense que la fuerza que no cae sobre el eje es la fuerza peso, con lo cual tenemos aquí que descomponer Px y Pi. Utilizaremos la trigonometría sabiendo que este ángulo es el mismo que este, puesto que comparte perpendiculares. Bien, pues una vez hecho esto, ya somos capaces de aplicar la segunda ley de Newton, que es la base de la resolución de los ejercicios de dinámica. La segunda ley de Newton dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ecuación vectorial complicada que por ello la utilizamos en el eje de las X. Sumatoria de fuerzas en X será igual a la masa por la aceleración en el eje de las X, y la suma de fuerzas en Y será igual a la masa por la aceleración en el eje de las Y. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje de las X? Bueno, pues tengo Px y la fuerza de rozamiento. Px es la positiva y la fuerza de rozamiento, fíjense que es de sentido contrario al sentido elegido para el eje de las X, sería negativa. Menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. El eje de las X es el único que tiene aceleración. Esa es la aceleración del cuerpo. Px, bueno, pues Px, fíjense que mide lo mismo que esto, que como está enfrente del ángulo, Px sería igual a P por el seno del ángulo, o sea, mg seno del ángulo. O sea, Px, mg seno del ángulo. Menos la fuerza de rozamiento, que por definición es nu por la normal. Es igual a la masa por la aceleración. Esta normal es la que nos va a obligar a utilizar la segunda ley de Newton en el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en Y, tengo la normal y Pi. Normal menos Pi será igual a la masa por la aceleración en el eje de las Y. A menos que este cuerpo vaya dando saltitos, la aceleración en el eje de las Y es cero. De hecho, eso es porque hemos elegido el eje X en la dirección y sentido del movimiento. Entonces, en la dirección perpendicular no hay movimiento. Normal menos Pi igual a 0 y nos da un resultado que posiblemente ya conozcamos, que en estos casos la normal es igual a Pi. Y Pi, descomponiéndolo del peso, fíjense que toca con el ángulo, Pi pues sería P por el coseno del ángulo, es decir, mg coseno de alfa. O sea que la normal, que es igual a Pi, será igual a mg coseno del ángulo. O sea que al llegar a esta fórmula que habíamos dejado aparcada, nos queda mg seno del ángulo menos nu por la normal, mg coseno del ángulo es igual a m por a. Si observamos esto, nos damos cuenta de que la masa está presente en todos los términos, o sea que yo puedo simplificar todo dividiendo entre m, con lo cual el efecto es que se me van las masas. Y ya tengo despejada la aceleración, que es lo que me pedían. G seno del ángulo menos nu
por g por el coseno del ángulo. Este es el valor de la aceleración. Añadimos aquí las unidades para que nadie nos diga nada. Y hemos obtenido la aceleración de este cuerpo que baja por su propio peso con rozamiento de manera literal, sin utilizar para nada datos numéricos. Dicen los físicos que esta es la mejor manera de trabajar. Al final, después, utilizar los datos numéricos, pero con las expresiones en letras, en datos literales, pues no se pierde el sentido físico de las cosas. Ok, esperemos que les sirva.